Buenos días, bienvenidos a este segundo día de actividades del tercer coloquio de investigación en ciencia y tecnología que organiza el posgrado del Centro Universitario de los Lagos. En este segundo día de actividades comenzamos con la plática del doctor Noé Alcalá Ochoa, que nos visita del Centro de Investigaciones en Óptica. Les voy a leer un poquito el resumen de su currículum, que es bastante extenso. Bueno, el doctor Noé Alcalá Ochoa tiene la licenciatura en Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la maestría en Óptica de la Universidad de Guanajuato y el Centro de Investigaciones en Óptica, el doctorado en Ciencias Óptica de también el mismo Centro de Investigaciones en Óptica. Es investigador titular B del Centro de Investigaciones en Óptica, de aquí del CIO de León. Tiene el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores desde ya hace bastante tiempo. 60 trabajos en congresos nacionales e internacionales, 30 artículos en revistas con arbitraje estricto, 6 desarrollos tecnológicos, 3 graduados de doctorado, un servidor entre ellos, un capítulo de libro, un kit de óptica para divulgación y enseñanza de la óptica, 200 citas a sus publicaciones, y fue director de vinculación y desarrollo tecnológico en el CIO por un periodo de 2 años. Su plática es superresolución óptica. Doctor, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Miguel. No sé si me escuchan así. Sí, pero se está grabando. Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctor Nadel, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, es la primera vez que lo visito, placer estar tan cerca. Y bueno, espero que podamos hacerlo más frecuentemente. Lo que quisiera platicarles un poco es acerca de la superresolución en óptica. Y bueno, es un área en el cual he estado trabajando en los últimos 3-4 años. Antes yo hacía más pruebas ópticas, tanto en superficies rugosas o superficies especulares, pero pues parece ser un área muy interesante y que tiene muchas aplicaciones. Y bueno, pues les voy a hacer un breve resumen de los avances que se han hecho en este campo y algunos trabajos que ya nosotros hemos desarrollado ahí también. El contenido de la plática es para que se va irnos centrando, recordar lo que es difracción y resolución, algunos avances de superresolución en algunos campos, como la microscopía, holografía, en Speckle, tomografía óptica y astronomía. Quisiera platicarles un poco de la calibración de un modulador de cristal líquido. Y finalmente, en lo que estamos trabajando, que es la ingeniería de pupilas y algunos resultados en holografía y en el diseño de lentes superresolutoras. Bueno, pues vamos a recordar, así, allá de nuestros cursos de óptica física, que cuando la luz incide sobre una apertura y queremos ver cómo se propaga esa luz a una distancia z, pues la solución a ese problema fue propuesto ya hace mucho tiempo por Huygens Fresnel, por Kirchhoff, por varios más, y viene dada por esta ecuación. Posteriormente Fresnel hizo una simplificación a esto, suponiendo que se analizan puntos muy cercanos al eje óptico, y más aún Fraunhofer, pues tomando en cuenta las distancias y tomando regiones paraxiales, llegó a esta ecuación. Esta ecuación es con la que vamos a estar trabajando y es realmente la más importante de todas, porque nos dice que en la aproximación paraxial el campo a una distancia z con una incidencia de una longitud de onda lambda sobre una apertura viene dada por la transformada de Fourier de la apertura evaluada en la distancia z. Ese es todo lo interesante. Que para evaluar el campo a la distancia z únicamente nos basta con conocer la apertura, sacar su transformada de Fourier y ya terminamos. Eso es en la aproximación paraxial. Si queremos tener resultados más precisos, pues habría que trabajar con la ecuación directamente. Uy, esto se volvió loco. Recordar también este aspecto, que los patrones de difracción dependen de las aperturas sobre las cuales incide la luz. Si es una apertura circular, cuadrada, triangular, etcétera, cualquier forma, aquí estamos en el plano focal
pues este es el patrón de Airy conocido. Son, bueno, la multiplicación de las sin cuadradas, y para una función triangular pues vienen dado aquí. Lo que quiero mostrarles es para irnos centrando un poco, es si trazáramos aquí una línea sobre el centro y analizamos el perfil de intensidad, vemos que la parte superior es más ancho que en la parte del medio. Y aún la parte de abajo, lo que corresponde a la apertura triangular, es aún más amplio todavía. Esto va a ser algo importante, vamos a tenerlo en mente ahorita nada más. Bueno, pues la teoría de difracción de un objeto establece, que fue formulada por Abbe allá por los 1800 y tantos, nos dice que cuando se ilumina un objeto y la luz se propaga a través de él, ya sea por transmisión o por reflexión, el objeto se puede interpretar como si fuera un conjunto de rejillas de difracción en él. Y la luz, al incidir sobre él, pues se difracta. Entonces, esa luz, al difractarse, se difracta a lo largo de ciertas direcciones. Pero, dependiendo de la lente que se coloque, hay un ángulo máximo que logra capturar esas frecuencias, y es lo que determina, a final de cuentas, la resolución, que vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, quería mostrarles que la difracción de un punto, pues no es un punto, sino que está limitada por la apertura del sistema óptico, y tenemos el patrón de Airy. Este patrón de Airy, ahorita como lo estamos viendo, es como si fuera una cebolla cortada transversalmente. Pero, desde luego que si vamos desplazando el plano, se va formando una imagen en 3 dimensiones, y esa imagen pues, es lo que se conoce como la función de punto extendido del sistema óptico, o la PCF. Si lo viéramos en la dirección axial, se vería más o menos así, elongado, como si fuera un balón de fútbol. Es decir, que en la sección transversal tenemos la cebolla en una dirección, y la sección axial pues, está en la otra dirección. Los diámetros, nos interesan mucho los diámetros del área central, del lóbulo central, y bueno, están dados ya por esta fórmula conocida, que depende de la longitud de onda, de la apertura numérica, y en el diámetro axial, es decir, en esta dirección, depende también de la apertura numérica, pero con el cuadrado. Lo interesante es que no son independientes unas de otras. Se puede ver que la resolución axial depende de la dirección de la resolución transversal. Bueno, esto fue formulado por el señor Abbe, allá por 1873, en este trabajo. La fórmula que él obtuvo es un poquito, bueno, hay 3 versiones de ella. Esta es la que él propuso y que se basa en difracción, y pues, es la longitud de onda sobre la apertura numérica sobre 2. Hay otros criterios, como el criterio de Rayleigh, que fue postulado posteriormente, y que tiene que ver con la separación entre 2 puntos, es decir, cuándo podemos separar a 2 puntos o demostrar que 2 puntos están separados. Entonces Rayleigh comentó que eso ocurría cuando el máximo central correspondía con el mínimo de la otra patrón de difracción. Una fórmula empírica, y es un poquito diferente de esta, de hecho es 0.60 y tantos de este valor, en lugar de 0.5 es 0.60 y tantos. Y por ahí Sparrow decía que pues, no es necesario tomar ese criterio, que basta con que se note que hay un pequeño cambio de intensidad entre las 2 patrones de difracción, y en ese momento los 2 puntos están separados, y él lo encontró que era como 0.4 más o menos, pero a mi parecer la que tiene mayor fundamento físico es la teoría de Abbe. Bueno, ¿de qué depende la resolución del microscopio? El microscopio sabemos que tiene un montón de cositas, pero entre ellas está el objetivo y el ocular. Y la amplificación pues viene dada por la multiplicación de la potencia del ocular por el objetivo. Pero lo que determina la resolución es el objetivo del microscopio.
Independientemente de que coloquemos un ocular más potente, lo único que hacemos es una amplificación, pero la resolución ya no se incrementa. Sí. Y pues la resolución, como ya lo vimos anteriormente, depende de la apertura numérica y de la longitud de onda. Para fijar un poquito de ideas, esta es la resolución del microscopio, que es la mitad del diámetro del disco de aire, del disco central, y la resolución axial pues viene dada como ya lo habíamos comentado anteriormente. Si fuera iluminado por una longitud de onda de 500 nanómetros, o sea en el verde, para una apertura muy grande de 1.4, tendríamos que la resolución transversal sería aproximadamente de la mitad de la longitud de onda de iluminación, y en la dirección transversal de la longitud de onda, perdón, en la dirección axial. Vamos a ver algunos ejemplos para ir avanzando. Bueno, primero vamos a ver qué entendemos por superresolución, y simplemente si ya encontramos que era resolución, pues superresolución es lo que esté más allá de la resolución. Entonces en nuestra cebollita diremos que la superresolución puede ser axial o transversal, y vamos a obtener superresolución en la medida en que los valores sean más pequeños. Aquí la crucecita fue puesta a propósito, porque ya. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de superresolución. En microscopía hay muchos métodos que han logrado superar la barrera impuesta por AVE, y dentro de los acrónimos está este montón de cosas y muchos más. Pero no quiero entrar en detalles de ellos, de hecho no he trabajado con ellos. Pero lo que sí es importante es que todos estos métodos requieren de partículas fluorescentes para ser analizadas. Es decir, que al ser iluminadas con una longitud de onda, estas emiten otra longitud de onda, y bueno, se puede jugar con estas propiedades para verlas con mayor exactitud, con mayor precisión. Uno de los que nos interesa y que hemos estado trabajando es el método de iluminación estructurada. Este fue propuesto en el 2000 por Gustafsson, de hecho un poco antes, teóricamente por alguien que se apellida Kremer. Teóricamente demostró que era posible hacer esto, pero Gustafsson lo demostró experimentalmente. Y pues los que han trabajado con óptica saben lo que es el moiré. En eso se basa el método. Simplemente tomar una muestra, y como la muestra sabemos que está formada por un conjunto de rejillas de difracción de diferentes frecuencias, el hecho de proyectar ahora una frecuencia conocida sobre él, se forma un patrón de Moiré. Entonces, si aquí tenemos una función que es cosenoidal, por ejemplo, coseno de phi, y la multiplicamos por un coseno de f, sabemos que la multiplicación nos da un término de alta frecuencia y la resta de los dos. Esa resta de los dos es un término de baja frecuencia, y es el Moiré que tenemos aquí. Entonces, las frecuencias que el microscopio, el objetivo del microscopio no alcanza a resolver por quedar fuera de su resolución, son llevadas al centro, se reducen a baja frecuencia y por lo tanto son resolubles. Este método requiere de un conjunto de imágenes y es sensible a la dirección de la rejilla de iluminación. Si es en una dirección, si es vertical en esta dirección, pues va a ser sensible en esa dirección, y por lo tanto se tiene que hacer girar y hacer una superposición digital de las imágenes. Estos son los resultados que presentó Gustafsson, y se logra ver la diferencia. Creo que este es un microscopio conofocal, sin hacer la iluminación estructurada y haciendo la iluminación estructurada. Otro de los métodos también fue propuesto por Hell. En el 94, Hell fue el que ganó el premio Nobel ahora el año pasado, lo recordarán. Él lo que hace es iluminar una muestra con dos objetivos de microscopio encontrados. Y de esa manera, llega el haz de luz, entra por un lado y se recombina con la luz que llega del otro lado. Lo que hace este microscopio es que la PCF, que vimos hace un momento muy redondita, se muestrea, se separa. Es como si fuera multiplicada por una rejilla donde este es el periodo negro
y el centro es la parte blanca. La desventaja es que, si bien es cierto que la línea punteada nos muestra la PCF de un sistema con un solo microscopio, la resolución pues va a depender del ancho, del ancho central, pero los lóbulos secundarios se elevan. Eso reduce el contraste y mete algunos efectos de artefactos en las imágenes. Entonces, igualmente, la muestra tiene que ser rotada y las imágenes procesadas. Holografía. Bueno, holografía. Vamos a recordar lo que es la holografía, así de manera muy simple. Es un haz láser que ilumina una lente, un divisor de haz, un objeto, que puede ser en transmisión o en reflexión, y un haz de referencia y se forma el holograma. La reconstrucción únicamente se bloquea el haz del objeto y se ilumina el holograma y lo tenemos. En el 2008 se presentó un método que pues es muy similar al método de proyección de luz estructurada y es un método holográfico. Tenemos un interferómetro tipo Mach-Zehnder con un objetivo de microscopio, una muestra, y la variante respecto a proyectar luz estructurada es que se tiene un divisor de haz con unos espejitos y la muestra se ilumina con una inclinación. Vamos a recordar cómo se forman los patrones de interferencia de dos haces planos. Dos haces planos, cuando interfieren, tenemos un conjunto de líneas rectas cuya dirección depende de la orientación de los haces incidentes. Entonces, pues es una variante del método de iluminación estructurada. E igual tiene las mismas propiedades de que se necesitan girar el objeto o el sistema de iluminación en diferentes direcciones para tener sensibilidad. El hecho de ser un holograma se puede reconstruir de manera digital. Y digitalmente quiere decir que una vez que es conocido el holograma, mediante transformadas de Fourier o propagación del campo óptico que vimos en un principio, se puede reconstruir en diferentes planos. Este valor de la Z es el que se proporciona numéricamente y por lo tanto la imagen se alcanza a reconstruir en diferentes planos y podemos tener una reconstrucción volumétrica. Esa es una de las ventajas. Bueno, estos son los resultados que presentan. No se alcanza a apreciar muy aquí, pero bueno, la colita se ve más definida que en esta de acá. ¿Sí? En Speckle, bueno, recordemos lo que son los interferómetros. Un interferómetro pues es un dispositivo mediante el cual recombinamos luz, de preferencia luz coherente, pero si el elemento bajo prueba es rugoso respecto a la longitud de onda que incide sobre él, tenemos algo como esto, donde este término es un término de alta frecuencia. Sin embargo, si el objeto se deforma en el tiempo, en un tiempo T2, se introduce una función de fase diferente que es de naturaleza suave. Entonces, al hacer un patrón de Moiré de esta manera, con el Speckle podemos recuperar el término de baja frecuencia, como en el caso de la proyección de luz estructurada. Podemos hacer diferentes arreglos ópticos dependiendo del vector de deformación. Puede ser en el plano, en esta dirección, en la dirección perpendicular o fuera del plano, o una combinación de todos. En este caso, este interferómetro es sensible en esta dirección y este es sensible en esta componente y en el plano. Bueno, este es el ejemplo. Así se vería el patrón de interferencia de un objeto rugoso. Y así se vería cuando es deformado. A simple vista parecen muy similares, ¿no? Igualitos. Sin embargo, si hacemos la resta entre ellos, encontramos que hay un término de fase de baja frecuencia que se encuentra ahí, más un término de alta frecuencia que es de hecho el doble de la original. Y bueno, pues ya metiéndole algunos términos de fase conocidos, podemos encontrar 3 o más de ellos y podemos determinar la fase y reconstruir la diferencia de ellas. Este es algo que
trabajamos por ahí con Miguel también. Es un interferómetro de desplazamiento lateral. Es pequeño, portátil, y tiene esta configuración porque es insensible a las vibraciones del medio ambiente, en comparación con el Mach-Zehnder, el Fizeau, el Michelson, etcétera, que son muy sensibles a las vibraciones y a los cambios de índice de refracción. La desventaja es que nos da la derivada de la función suave que se introduce a lo largo de alguna dirección predeterminada. No nos da directamente las deformaciones. Bueno, estos son algunos ejemplos que hemos obtenido: una placa de prueba, la función en un plano, en el perpendicular, el análisis de los patrones de franjas y pues el cálculo de la magnitud de la deformación en el plano. También es útil para detectar fracturas. Este es otro ejemplo de un análisis de una placa de prueba. Y bueno, también con moteado se han hecho algunos avances en su superresolución. Lo que se reporta en este trabajo es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, salvo que ahora para evaluar nanocosas. ¿Sí? ¿Así? Mucho mejor. Perdón. Para evaluar nanocosas. Aquí tenemos el patrón de análisis con moteado. Aquí es visto con el objetivo, con un microscopio en el visible, y aquí con un TEM. Con el TEM se puede capturar y este sería el patrón de moteado que se obtiene. Haciendo un análisis similar al que mostramos anteriormente, pues se pueden encontrar los campos en el plano, en una dirección, en otra, o incluso detectar fracturas también. En el 2015, no sé, alguien reconocerá por allá a Austen, a Pedrini, y encontraron que combinando el interferómetro 4pi, el que mostramos al principio, siendo iluminado con luz coherente en dos estados diferentes, uno sin la muestra y otro con la muestra, era posible obtener también superresolución. Y bueno, este es otro ejemplo donde se obtiene superresolución utilizando Speckle. Tomografía óptica. La tomografía de coherencia óptica, bueno, tiene sus orígenes allá por los 70s, con un trabajo teórico de Emil Wolf. Emil Wolf, el mismo del libro de óptica. Pero finalmente el que hizo la demostración experimental fue Fercher hasta en los 90. Lo que se tiene es un interferómetro tipo, puede ser Michelson, puede ser Mach-Zehnder, pero con la propiedad de que se utiliza luz no coherente, más bien parcialmente coherente, con un cierto ancho de banda. Puede ser un láser de barrido o un diodo superluminiscente. Este es un interferómetro que nos permite analizar rebanadas en profundidad por el tipo de longitud de onda que se utiliza, que generalmente es en el cercano infrarrojo, dependiendo del objeto que se quiera analizar. Si es para el ojo, se utiliza una longitud de onda cercana a los 800 nanómetros, y si es para objetos como músculos, tendones o lo demás, en alrededor de 1300. O sea, es infrarrojo. Pero la ventaja o la diferencia con un interferómetro convencional es que la resolución axial depende de la longitud de onda central de la luz, de iluminación, y el ancho de banda. Y la resolución transversal ya depende de la apertura numérica y de la longitud de onda. Es decir, que están desacopladas la resolución transversal y axial. Entonces, si queremos hacer resolución transversal, podemos hacerlo trabajando con la apertura numérica o con los métodos de superresolución, pero la axial pues únicamente trabajando con la fuente de luz. Este es uno que tenemos en el laboratorio, está centrado en 1300, un ancho de banda de 100 y tiene una lente de alrededor de una apertura numérica de 0.1, entonces nos da una resolución axial de 5 micras y una transversal alrededor de 7 micras.
Este es el que tenemos en el laboratorio. Esta es una imagen como les mostraba, así funciona, formar rebanadas. Hay unos galvanómetros aquí, analiza en esta dirección y se empieza a desplazar y forma una rebanada que es la que tenemos aquí. O sea, hace este análisis, luego en esta dirección. Y juntando todas digitalmente, pues podemos hacer análisis en las otras caras. Así se ve el patrón. Se ve como si fuera un patrón de moteado. Esta sería su transformada de Fourier, que es el método de hacer el análisis. Se ve su patrón de interferencia en esta dirección y en la dirección perpendicular. ¿Por qué OCT? Por la resolución, nada más y por la profundidad de análisis. Está el ultrasonido, está el OCT y bueno, el microscopio confocal, pero que tiene mayor resolución pero menor profundidad de análisis. Están unos ejemplos dentro de una vena obtenidos con OCT y con ultrasonido. Esta es mi huella digital, una sección transversal. Este es un estudio que estábamos analizando con un estudiante de doctorado para detectar células cancerosas, pero observamos que todas estas están en intensidad. El interferómetro tiene la posibilidad de hacer estudios en dos tiempos diferentes y medir la diferencia entre ellos, como en el caso del interferómetro de moteado. De esa manera podemos medir la fase, y al medir la fase podemos medir cambios de deformaciones debido a esfuerzos, tensiones, calentamientos, fracturas, fisuras, etc. Y desde luego analizar eventos transientes. Otra aplicación que le dimos es que una vez que tenemos el volumen podemos analizar rayaduras en vidrios. En el CIO es importante este tipo de cosas porque se hacen fabricación de componentes ópticas y hay que hacer el control de calidad de ellas, pero el control de calidad es contar el número de rayaduras que tiene y la longitud de ellas, pero no se especifica la profundidad. Entonces estábamos intentando establecer un criterio diferente para introducirlo dentro de la norma como un elemento de calidad y medir la profundidad de la fractura. En este caso está medida en 4 posiciones diferentes en profundidad, y vemos que en alguna de ellas se empieza a atenuar. Entonces hay un momento en que desaparece completamente y eso nos da la profundidad de la fractura. Bueno, otro trabajo que hicimos por ahí en OCT también es aquí que les mostraba mi huella digital, pero pues aquí no termina mi dedo continúa más abajo, pero ya no se ve. ¿Qué pasó? Pues resulta que la luz cuando llega la luz, esta se refleja y hay un momento en que se dispersa en todas direcciones y ya no alcanza a ser detectada por el sensor. Entonces empezamos a pensar que probablemente si inyectábamos nanopartículas pudiéramos redireccionar esa luz y ser detectada. Encontramos que efectivamente es posible hacerlo. Este fue un trabajo que desarrollamos, fue la tesis de doctorado de Yenisei y que hicimos en conjunto con el doctor Pichardo. Ellos son los de nanocosas. Estuvimos evaluando diferentes tipos de nanopartículas, nanorods, nanoesferas, y estas fueron las más útiles, nanoestrellas. Este es un ejemplo de cómo se ve con algunas de ellas, y finalmente la más importante y la más interesante es la de las nanoestrellas. Todavía esto fue en fantasmas, pero estamos trabajando para ya implementarlo en elementos pues, más complicados. Otra utilidad que le estuvimos dando al OCT es el medir el crecimiento de las nanocosas, de las nanopartículas. En el visible, cuando se hace la formulación y para fabricarlas, la concentración depende de la visibilidad. Entonces dijimos, bueno, si eso ocurre, probablemente ocurra lo mismo con el contraste entre ellas. Y también vimos que podemos detectar
concentraciones de nanopartículas midiendo el contraste de los objetos o de la inmersión de las nanopartículas en algunos objetos. Y encontramos que incluso tenía mayor sensibilidad y era posible detectar el crecimiento desde mucho antes que lo hiciera el espectroscopio. Bueno, pues también resulta que en OCT no hay muchos trabajos, este fue el único que encontré en OCT, así que tenemos posibilidades para hacer desarrollos allí. Y la forma en que lo hacen es tomar las imágenes de OCT y emplear otra vez de iluminación estructurada, pero ahora digitalmente. Hacen la captura de las imágenes y ahora empiezan a multiplicar con patrones senoidales para reconstruir la imagen y empezar a girarla también en diferentes direcciones. Mediante un procesamiento digital de imágenes, volver a reconstruir la imagen superresolutora. En este lado sería sin hacer el procesamiento y aquí con él. Entonces se puede observar que hay mejora en la resolución de las partículas. Bueno, astronomía pues no se puede quedar atrás. Si es tan antigua, pues yo pienso que algo se debió haber hecho en superresolución, ¿verdad? Resulta que no hay mucho. Tampoco. Pero lo que hay pues es impresionante. No sé quién haya escuchado hablar del telescopio binocular. Bueno, yo no lo conocía tampoco antes de hacer esta búsqueda. Resulta que este fue un proyecto entre Alemania, Italia y Estados Unidos. Estados Unidos creo que puso como el 50%, Italia el 25% y Alemania el otro 25%. Y vio la luz apenas como en el 2008, 2009 o 2010. Ya en el 2010 ya con los dos espejos. ¿Qué tiene de particular este telescopio? Bueno, aparte de tener dos espejos primarios de 8.3 metros de diámetro, que ya en sí es todo un proyecto, tiene la particularidad de que son dos, pero además están separados entre ellos. Y esta separación es bien interesante. Había mencionado al principio que el patrón de difracción de una apertura viene dada por su transformada de Fourier. Bueno, si fuera un solo espejo, veríamos que su transformada de Fourier de un espejo viene dado por esto. Si tenemos dos aperturas con una separación entre ellas, esto es un resultado analítico, lo podemos hacer. Y entonces hice esta simulación. El ancho central se angosta, pero otra vez aparecen los lóbulos secundarios. Y esta dirección y este angostamiento depende de la dirección en la cual se encuentren las aperturas. Si estas las empiezo a girar, empieza a girar también con el mismo ángulo. Pues resulta que este es el principio que están utilizando ellos. Igual se puede utilizar muchas más espejos por acá, pero me imagino que el costo se incrementa. Y podemos notar cómo se empieza a reducir el patrón de difracción con el número de aperturas. Entonces, este telescopio tiene la posibilidad de girar en esta dirección para obtener un conjunto de imágenes en todas ellas y hacer una recombinación. Fue un proyecto de varios científicos de muchos años y creo que la recombinación de las imágenes fue todo un logro. Aquí se observa una imagen de la PCDF que se obtiene con el telescopio binocular, y esta sería la ideal con uno de ellos. Entonces se observa la reducción del central y el incremento de los lóbulos laterales. Mucho del procesamiento digital de imágenes consiste en reducir los lóbulos laterales, porque modifican el contraste y meten información que realmente no está originalmente. Bueno, así se vería. Este es el Hubble, la imagen de una nebulosa con el Hubble, con un espejo nada más y cuando se hace la recombinación de los dos. Y esta, pues ahí me la pirateé del internet. No sé si corresponde exactamente a pero pues es la idea. De más o menos así se deben ver las cosas. Sabíamos que ya se habían hecho telescopios del Multi Mirror Telescope, pero el principio es totalmente diferente.
Este telescopio de muchos espejos es un espejo grande, tomar pedacitos de ellos, pulirlos de manera independiente y posteriormente intentar formar uno mismo. No, el binocular es diferente. Son dos telescopios separados que se recombinan y forman un patrón de interferencia. Sí. Bueno, algo que hemos utilizado y nos ha dado muy buenos resultados en el estudio de superresolución es un modulador de cristal líquido, que por aquí también ha trabajado, Miguel ha trabajado también con ellos. Pero modulador de cristal, un modulador espacial es un concepto más amplio. Realmente es un dispositivo que puede modular o modificar la amplitud, la fase o la polarización de la luz. Y los más comunes son los espejos deformables o los cristales líquidos. Los espejos deformables tienen muy baja resolución. El máximo que yo he visto en la comercial es alrededor de 20 por 20 o 24 por 24, no más. Entonces la resolución que se puede obtener con él es muy baja comparada con la que se obtiene con un modulador de cristal líquido, que es de 1000 y tantos por 1000 y tantos. Bueno, el que tenemos nosotros es este, es de 1024 por 768. Aquí pusimos transmisión, pero en realidad funciona en reflexión. Y el principio activo o la forma o cómo funciona es que al ser un cristal tiene dos ejes, un ordinario y un extraordinario. El extraordinario depende del voltaje y de la longitud de onda incidente. Al ser eléctricamente manipulado, lo que desplegamos son imágenes. Entonces el voltaje se relaciona con los niveles de intensidad de las imágenes que estamos desplegando en cada uno de los píxeles. La mala noticia es que estos moduladores de cristal líquido tienen aberraciones. Si tuviéramos un interferómetro tipo Michelson y ponemos el modulador de cristal líquido en reflexión, podemos formar un patrón de interferencia. Entonces, una vez que tenemos elementos ópticos de muy buena calidad, podemos encontrar las aberraciones que corresponden al modulador. Y vemos pues, que son un montón de franjas, son 4 franjas de interferencia. Es muchísimo. Para hacer superresolución, si nosotros en superresolución lo que deseamos es reducir el disco de aire de un patrón o de un sistema óptico limitado por difracción, y para ello vamos a utilizar elementos ópticos que tienen este conjunto de aberraciones, no lo vamos a lograr. Va a ser imposible hacerlo. Y para darnos una idea, pues esta figura, aquí tenemos un patrón de una PCF que corresponde a un elemento óptico perfecto. Con media longitud de onda se empiezan a ver este tipo de deformaciones. Cercano a una, ya se destruyó completamente. Entonces, para trabajar con 4 longitudes de onda, bueno, en este caso serían 2, son 4 franjas, son 2 longitudes de onda, tendríamos algo como esto. O sea, imposible hacer superresolución allí. Entonces, el paso fundamental y primario es la calibración del cristal líquido. ¿En qué consiste la calibración? Igual utilizamos el mismo interferómetro, desplegamos un conjunto de niveles de gris. Como comenté anteriormente, los cambios de fase dependen de los niveles de intensidad que se despliegan en el modulador. Colocamos una cartulina en la parte de abajo para evitar la interferencia, y en la parte superior tenemos la interferencia. De esta manera podemos ir observando los cambios en fase y en amplitud, en intensidad del modulador de cristal líquido. Pero debido a que tiene aberraciones, pues era complicado manipularlo. Entonces desarrollamos un método, que fue la tesis de Juliana, para hacer la calibración utilizando técnicas de moiré. Al usar moiré, eliminamos las aberraciones del cristal líquido y podemos medir directamente la fase y pues reducirla. Estos son los resultados que encontramos. Encontramos que el modulador es no lineal, se comporta de una manera muy rara, nada suave, pero nos da 2pi en cambio de fase, lo cual es suficiente para todos los estudios que hacemos en superresolución. Y estas fueron las curvas que encontramos
Este es bueno, dependía de un polarizador que se colocaba frente a él, y encontrábamos un cambio de fase, pero también un cambio de amplitud. Entonces estaban acoplados, pero podemos encontrar un cambio máximo de fase con un mínimo de amplitud, o al menos tolerable. Y con esto ya nos permitió hacer lo que les voy a platicar enseguida. Bueno, recapitulando, les comentaba que un punto objeto, cuando entra a un sistema óptico, no es un punto imagen, sino que viene dado por esta función, que es la transformada de Fourier de la pupila de salida del sistema óptico. Y la pregunta era si modificando esta función de pupila podemos hacer más angosta la función de pupila y por lo tanto incrementar la resolución. Y la respuesta fue que sí. Los primeros trabajos, la primera propuesta fue hecha por Toraldo di Francia, allá por los 50, 56. Y le continuaron Giacchino, Shepard es un australiano, me parece. Bueno, esto es en lo que estamos trabajando. Tenemos una función de pupila, obtenemos su transformada de Fourier y obtenemos una función de este tipo. La función puede ser de fase o puede ser compleja, de amplitud o como sea. Los criterios que empleamos en superresolución es reducir el lóbulo central, ya sea medido desde su primer cero o en el ancho medio, optimizar la razón de Estrel y minimizar los lóbulos secundarios. La razón de Estrel, como recuerdan, a final de cuentas es la razón entre el máximo central de un patrón de difracción sin obstrucciones respecto a uno que tiene obstrucciones. El máximo es sin obstrucciones, vendría por acá, y el mínimo es este de acá, entonces siempre va a ser menor o igual a 1. Para entender intuitivamente lo que sucede, o si es posible reducirla, pues puse esta pupila, una pupila anular. Esta pupila anular se puede interpretar como la sustracción, o sea, la parte negra obstruye la luz y la blanca la deja pasar. Sería como la sustracción de esta menos esta. ¿Sí? Si esta la colocamos aquí, tenemos esta de acá. Entonces, la transformada de Fourier de esta función, pues sería igual a la transformada de esta menos la transformada de esta. O lo que tendríamos es la resta de la PCF de esta función respecto a esta. Aquí en azul tenemos la transformada Fourier de esta sería la roja y la resta nos da la negra. Para ver si efectivamente hubo reducción, bueno, creo que no se aprecia muy bien, pero es la negra, nada más le di vuelta y las normalicé para ver lo que sucedía. Tenemos la azul, tenemos la roja y la negra efectivamente se redujo, pero a consecuencia de incrementar los lóbulos secundarios. O sea que lo que ocurre es lo que tenemos aquí a la derecha. Hay una reducción del central, pero se incrementa la intensidad en los lóbulos secundarios. ¿Sí? Este es el filtro de Toraldo. En óptica de Fourier, pues se sabe que la transformada de Fourier de un anillo es una función Bessel de orden 0. Y si tenemos un conjunto de anillos, su transformada de Fourier va a ser la suma de ellos. Entonces, manipulando algunas constantes, él demostró que realmente el ancho del lóbulo central se podía hacer tan angosto como se quisiera. No había límite en la resolución, pero con un problema y muy grave. Era que dependiendo del número de anillos, empezaban a incrementar este número de ceros de baja amplitud, de muy baja, pero había uno más que se iba incrementando. Se incrementaba otro anillo aquí y se iba más arriba, otro y se iba más arriba. Este incremento de los números de anillos es muy importante porque tiene que ver con el campo de visión del microscopio. Si el ancho de banda del disco de Airy anda alrededor de una longitud de onda, pues estamos viendo que nada más podemos analizar 1, 2, 3, 4 longitudes de onda, que es muy poco.
Entonces, pues no es muy práctico. Y como no es muy práctico, vinieron otros trabajos que además son más fáciles de fabricar y que son este tipo de pupilas. Son un pedazo de vidrio que tiene un conjunto de anillos en forma de escalones binarios. Y pues también haciendo un análisis de Fourier proporcionó muy buenos resultados. Nosotros propusimos un perfil complejo, un perfil de pupila compleja. Y bueno, encontramos que tenía algunas ventajas sobre los que ya estaban reportados, sobre todo en la reducción de los lóbulos secundarios. El problema es que ¿cómo representan ustedes una función compleja en un modulador de cristal líquido? Una función controlada, ¿cómo le harían? Un modulador puede ser de amplitud, de fase o una combinación de ellos, pero lo más simple para trabajar es que el modulador caracterizarlo en una posición que sea de amplitud o únicamente de fase. La primera propuesta fue la obvia, ¿verdad? Dice, pues vamos a juntar dos moduladores, uno en amplitud y uno en fase. Los multiplicamos y ya tenemos la función compleja. Pero hubo un problema. Los moduladores, al ser trabajados de manera eléctrica o electrónica, muestran una descompensación en la representación de sus moléculas. Y ese fenómeno se conoce como flicker. O sea que si juntamos este con este y lo metemos en un interferómetro, este patrón de franjas estaría bailando todo el tiempo. No es posible obtener un patrón de franjas estático. Y eso echó por tierra la propuesta sencilla. Entonces, pues bueno, nosotros propusimos algo diferente, utilizando un solo modulador, representar una función compleja. Y para ello empleamos esta herramienta muy sencilla, de que toda función compleja se puede descomponer en dos funciones de fase pura. Entonces ahora si utilizamos un modulador de fase pura y componemos los dos y los superponemos, obtenemos la función compleja. Muy simple, ¿verdad? Pero en la práctica muy complicado de hacer. Muy complicado, para eso desarrollamos este interferómetro, que es más un divisor de haz. El G2 sería este de aquí, está completa, el G1 sería la otra de fase. Y mediante este recombinador podemos obtener la superposición de ellas. Aquí tenemos el ejemplo cuando es pupila libre, es la continua, y con marquitas pues es la superresolutora, y se observa que efectivamente podemos hacerlo. No es la única manera, encontramos otra manera. En lugar de utilizar ese interferómetro, poniendo un espejito aquí nada más y quitando todo ello, pero con mayor manipulación matemática, era posible también obtener una función compleja. Pero hay que trabajarle un poco más. Es más simple, pero matemáticamente más complejo. Igual presentamos un trabajo de este desarrollo. Estos son resultados de nosotros, el anterior y este. Ya con estos desarrollos quisimos aplicarlos a holografía óptica. Bueno, nada más recordando esta figurita. Hay otra configuración más simple, que es la holografía digital de Gabor, y consiste en iluminar un pinhole, nada más. Puede ser un objetivo de microscopio o el simple pinhole, un objeto, y observar a una distancia y colocar un sensor. Es todo lo que se necesita. De esa manera se obtiene un holograma. Y al tener un holograma podemos reconstruirlo digitalmente de la misma manera, dándole parámetros de la longitud de onda y la distancia z. Bueno, esto sale sobrando, y estos son algunos resultados que hemos obtenido ya en el laboratorio. Una fibra óptica que tiene una ranura en el centro. Así se ve el holograma, y esta sería la reconstrucción ya con superresolución. Logramos detectar el ancho, el agujero central, que es de algunas micras. Esta fue la tesis de maestría de Daniel en el año pasado. Y bueno, pues si estamos en el CIO tenemos que trabajar con lentes a fuerzas. Entonces nos surgió la pregunta de si podemos diseñar lentes superresolutoras que forman un patrón de difracción más abajo del disco de aire, y encontramos que sí. Para ello utilizamos la ecuación conocida de las esferas. Tenemos una lente esférica, hicimos un
la manipulación de la ecuación, hicimos el análisis de la transformada de Fourier, la optimización de coeficientes, etc. Y mediante un arreglo muy simple, una luz colimada incide sobre nuestro modulador óptico y vemos observamos en una CCD. Nuestra lente la construimos en el modulador de cristal líquido, de esta manera. Aquí es una lente perfecta, vemos su disco de aire con super resolución, está aquí, y con otra máscara de otro tipo de super resolución está en este lado. Y encontramos que logramos reducir el diámetro del disco de aire. Otra vez con la raya continua es esta que tenemos, y las que están dentro pues son las superresolutoras. Entonces podemos diseñar lentes superresolutoras. Ahora el problema es fabricarlas. Ese ya es otro cuento, ¿verdad? Un tipo de lente superresolutora es el Axicon. Creo que seguramente habrán trabajado alguien por aquí con un Axicon. El Axicon fue propuesto como un elemento óptico allá por los 50 por MacLeod. Es algo muy viejo. Y tiene la particularidad que al ser iluminada con luz plana, se forma un haz Bessel adifraccional en una cierta distancia. Pero la otra ventaja es que si lo comparamos con una apertura, con una lente de las mismas dimensiones, del mismo diámetro, posee una reducción del disco central como de 0.6, más o menos, que es una resolución muy buena. Aquí quería mostrarles un ejemplo de un tipo de lente superresolutora. Tenemos una lente asférica y un Axicon. Este tipo de elementos es muy difícil de hacer, de fabricar, y sin embargo ya los venden. Entonces eso nos da un aliciente de que las lentes que estamos proponiendo como superresolutoras realmente se pueden fabricar. Y estos son algunos resultados teóricos que hemos encontrado. Bueno, ¿para qué son importantes estas lentes? Pues tienen aplicaciones en los sistemas formadores de imágenes, en fotolitografía, en el grabado o en el guardado de información. Recordemos cuál ha sido la historia del CD, el DVD o el Blu-ray. Las muescas que se hacen en cada uno de ellos dependen de la función de punto extendido, de la PCF, de eso dependen. Y de la longitud de onda, ya conocemos la ecuación, que la resolución transversal pues depende de la longitud de onda y la apertura numérica. Entonces estos desarrollos tecnológicos a lo que se enfocaron fue a incrementar la apertura numérica y a reducir la longitud de onda de la luz incidente. Aquí pasa de 780 a 650 a 405, que es en el azul, y de esta manera pues van reduciendo la PCF y con ello hacer muescas cada vez más pequeñas. Entonces, si a esto le incrementamos lentes superresolutoras, pues vamos a poder reducir aún más la capacidad de guardado de ellas. Otra de sus aplicaciones está en el corte y grabado con láser. A final de cuentas, pues también utilizan una lente convergente, y el punto central hace las muescas cuya resolución va a depender también del sistema formador de imágenes. En resumen, pues podemos mejorar la resolución de sistemas ópticos usando métodos de ingeniería de pupilas. Ya, eso era lo que traía. Creo que a tiempo, ¿verdad? Gracias, doctor Noé. Tenemos tiempo para 2 preguntas. A ver. Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, nosotros tenemos por ahí unos anillos de autodifracción que nos generan ese tipo de anillos que se ven de diferentes formas. Mi pregunta va más que a la parte física. Si tú sabes o conoces si esos anillos tienen algo que ver con estructuras químicas que generen ese tipo de anillos. O sea, más allá de la parte física que ustedes manejan, si tú sabes o conoces en la generación de esos anillos
con diferentes formas, porque por ahí presentaste una diapositiva que me llamó mucho la atención. Si la regresas, a ver si... más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Más. Ahí, esa. Por ejemplo, ahí se ven anillos de diferentes grosores. Y bueno, ahí son generados, pero por el efecto de las lentes que ustedes trabajan. De manera química, ustedes o tú no has visto en la literatura algo referente en esos fenómenos de formación de anillos relacionados con estructuras químicas. Bueno, esto lo que representa es nada más la fase de la lente. Era la lente y esta es la representación de la lente. Perdón, esta es la representación de la lente. No, yo no he trabajado con elementos químicos y pues no podía dar una... A lo que se refiere la doctora Virginia Marañón es que ella ha trabajado con, en lugar de una pantalla de cristal líquido, como en este caso es una LCOS, ella y el doctor Roger Chu han fabricado píxeles de cristal líquido con algunas combinaciones químicas dentro, y se ha visto autodifracción, que son anillos muy parecidos a los anillos de aire, ¿no? Pero es porque tienen un solo pixelote que pueden controlar, ¿no? Pero es un solo píxel, no es una lente fabricada en base a la programación dentro de una pantalla de cristal líquido. ¿Y entonces químicamente es posible hacer este tipo de anillos? Químicamente, esa formación de anillos o los grosores de los anillos cambian en función del tipo de mezclas químicas que podamos tener y que se generan, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Entonces, la pregunta era si tú conoces, ya que estás metido tú en esa área, de alguien que esté haciendo ese tipo de trabajos. Y bueno, más que nada para tratar de elucidar muchas cuestiones y preguntas que nos han surgido precisamente de esto, porque en la literatura, bueno, yo soy neófita en eso, yo soy más del área química, pero sí me llamó la atención que a partir de combinaciones químicas tú puedas generar ese tipo de arreglos o de anillos. Y bueno, mi pregunta va en esa dirección. Yo creo que tiene mucha validez y porque si a final de cuentas las componentes químicas lo que hacen es modificar el índice de refracción de la luz, más bien, si esas componentes modifican el índice de refracción de los materiales, definitivamente se debe poder hacer algún tipo de lente y modificar los patrones de difracción. Sí, yo creo que es posible, pero yo no conozco a alguien que haya trabajado con ello. Sí, yo pienso que sí, para entender un poquito más, porque sí me quedó... Sí, claro. Yo tengo también una pregunta. Por ejemplo, a mí me llamó la atención tu trabajo, y bueno, ayer otro, creo que más o menos similar, sobre todo en la reconstrucción de imágenes, ¿no? Se habla mucho sobre la resolución. Por ejemplo, ayer hablaban sobre una resolución de lambda sobre 35 o algo así, lambda sobre 30. Aquí yo no sé cómo está la resolución. Y sobre todo me llama mucho la atención porque nosotros que trabajamos materiales, nanomateriales, pues utilizamos para la obtención, por ejemplo, de imágenes, pues ya hay equipos pues muy caros. Está el microscopio electrónico de transmisión, el de barrido. Claro. De pronto un microscopio de fuerza atómica pues tiene ya un poco más de resolución. Entonces, ¿cuál sería el campo de acción en ese sentido de este tipo de técnicas para poder competir ya con estos equipos existentes? Porque, digo, si ya tiene una resolución nanométrica, pues me imagino que este tipo de técnicas serían más baratas, ¿verdad? Pero no sé, siempre me ha quedado esa duda. Sí, me puedes decir. Sí, yo creo que cada técnica tiene su propio nicho, su propio campo de aplicaciones. Por ejemplo, las técnicas superresolutoras de campo evanescente andan del orden de nanómetros, efectivamente, pero requieren
de manipulación de las muestras, de muestras muy delgadas, de observar a distancias muy cortas. En este son imágenes de campo extendido. No requieren procesamiento ni manipulación de las imágenes ni de las muestras. Entonces yo pienso que es la ventaja fundamental. Y la resolución a la cual se ha logrado es el SIM que les mostraba de proyección de luz estructurada es al doble nada más, pero se han reportado como 4 veces. Pero ese es el orden de superresolución que se está obteniendo. Entonces la ventaja fundamental es el campo de visión. Bueno, cabe hacer mención que una de las diapositivas que presentaste, Noé, fue un robot que se utilizó para medir deformaciones ahí en la PEM, ahí en Salamanca, ¿no? Y que fue un proyecto con así, creo, Cuetzijal o algo así. No sé dónde quedó quedó muy al principio. No, fue un proyecto de fondos mixtos o algo así, ¿no? Directamente con la PEM. Ah, fue con la PEM. Con la PEM. Pero también, o sea, con ese otro tipo de técnicas no podrías ver a campo abierto ahí en el tanque, no podrías hacer mediciones, o sea, y técnicas interferométricas y ya más, si le metemos superresolución, pues puede dar mejores frutos, ¿no? Creo que fue de las primeras. Sí, bueno, por ahí quedó. Pero sí, pues, la idea es incursionar en la industria. La industria con aplicaciones como corte con láser, en astronomía y aún en microscopía con su nicho de aplicación. No sé dónde quedó por ahí Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Una última pregunta, doctor. Sí, gracias. ¿Esto puede regresarse a la lámina de las nanopartículas? ¿Adelanto? ¿Perdón? La lámina de las nanopartículas, donde se muestran imágenes de... ¿Está? Creo, bueno, en esa. Sí. Esa secuencia de fotos que está en el medio es una observación directa de los nanomateriales en solución. Sí, están en la solución. Ya. ¿Qué tamaño se está observando ahí? Es que no... bueno, eso es una escala real. No sé si está aumentada o... Estos son como 3 milímetros hacia abajo, más o menos. Ya. Entonces los puntitos que se están observando probablemente sean ya aglomerados de nanopartículas, ¿no? No, esto es el moteado que resulta de iluminar Ajá. con luz coherente las partículas. Es como si iluminamos con luz láser una superficie rugosa, se forma un patrón de moteado. Entonces, esto es algo muy similar, pero en la dirección axial. Y lo que medimos es el contraste de esos patrones de moteado. Pero quiere decir entonces que cada puntito que se ve, yo lo veo de color amarillo o verde claro, ¿es una partícula en solución? No, porque aquí estamos hablando de micras, de una resolución de micras. Claro. Y eso fue una de las cosas interesantes, que a pesar de que colocamos partículas nanométricas, era posible detectar su presencia utilizando resoluciones de micras. Ah, ya. Sí, no hay necesidad de resolverlas ópticamente. Ya, ok, gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Continuamos agradeciéndole al doctor Noé Alcalá Ochoa por su valiosa participación en este tercer coloquio. Por favor, les pedimos un aplauso. Y le hacemos entrega de la siguiente constancia, la cual dice lo siguiente: tercer coloquio de investigación en ciencia y tecnología, CICIT,
2015. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Noé Alcalá Ochoa por su valiosa participación como ponente en la conferencia Superresolución Óptica, efectuada en el marco del tercer coloquio de investigación en Ciencia y Tecnología 2015, los días 26, 27 y 28 de agosto en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos, Lagos de Moreno, Jalisco, 27 de agosto de 2015, firma el doctor Armando Zacarías Castillo, rector del centro. Muchas gracias, doctor.